Bueno, entonces, a ver, el cáncer, digamos que se divide a grandes rasgos en dos grupos, ¿cierto? El cáncer de origen esporádico, ¿cierto? Y un cáncer que se llama de origen genético o hereditario. Al día de hoy, más o menos ese cáncer hereditario ocurre en 15 o 20% de los pacientes y depende básicamente del tumor que estemos hablando, si es de mama, si es gástrico, si es melanoma, si es de ovario, digamos que tiene una incidencia diferente. Cuando hablamos de origen genético, quiere decir que hay un gen que está dañado en nuestro cuerpo que explica el por qué ese tumor está apareciendo en los pacientes. Y digamos que es importante hacer esos estudios genéticos porque digamos que eso está cambiando cuál es el riesgo de que a una paciente le aparezca tumor. Por ejemplo, si ya tuvo un cáncer de mama y tiene una mutación en un gen, la posibilidad de que le aparezca en el otro seno se puede incrementar hasta un 40%. Entonces digamos que es muy importante hacer esos estudios genéticos. Existen múltiples genes que nosotros ya hemos identificado. Los más frecuentes son BRCA1, BRCA2, existen otros genes que se llaman PTEN, CHEK1, CHEK2, PALB2, bueno, existen muchos y que básicamente dependiendo de los tumores que esa familia tenga o que la paciente haya presentado, nosotros estudiamos unos u otros. Bueno, entonces para el tema de cáncer de mama, nosotros usualmente utilizamos o un estudio específico para BRCA1 y BRCA2 o unos paneles que se llaman paneles multigénicos cuando queremos estudiar más genes. Existen paneles de 9 genes, de 15, de 21, de 25 genes, dependiendo de lo amplio que queramos hacer. Hay dos formas de hacerlo, uno es tomando una muestra de sangre, que se toma la muestra y ya se analiza en unos aparatos especiales que se llaman secuenciadores, o dos, que es digamos otra opción muy válida, es hacer la muestra en toma de saliva. Entonces lo que estamos haciendo es que con unos kits que tenemos nosotros, que son estos, cogemos y en el consultorio se llena un consentimiento informado, la paciente llena 2 centímetros de saliva en estos tubitos, nosotros esto lo almacenamos y lo mandamos a estudiar a Estados Unidos. El reporte del estudio se nos demora más o menos unas 2 semanas y ya podemos saber nosotros si la paciente tiene o no tiene esa mutación. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de que la paciente tenga la mutación, digamos que el manejo es diferente. Por ejemplo, si una paciente tiene una mutación en BRCA, en BRCA1 o 2, la posibilidad de que me desarrolle cáncer en el otro seno puede ser cercano hasta en un 40% en los próximos 15 años y tiene un riesgo de más o menos un 20-25 de desarrollarme un cáncer de ovario. Y lo otro es que esa prueba me sirve para nosotros poder vigilar a sus hijos, a sus hermanas y al resto de la familia. Entonces es una herramienta que ya es más fácil poder hacerla que lo que la hacíamos anteriormente y que nos va a dar información muy valiosa para el manejo de la paciente y de su núcleo familiar. Bueno, como lo mencionábamos antes, cuando una paciente ya tiene una mutación en el gen, en el BRCA, puede ser 1 o el 2, digamos que su riesgo de desarrollar la enfermedad se incrementa. Entonces, digamos, si ya tuvo el cáncer, la posibilidad de que vuelva a reaparecer es cercana al 50%, que aparezca en su seno en el otro, si lo tiene, es de más o menos un 40%, y riesgo de desarrollar otros tumores como páncreas, o cáncer de ovario se puede incrementar entre un 15 y un 20% dependiendo de la edad que la paciente lo tenga. Es importante saber que este examen no sería solo para esa paciente, sino que si la paciente tiene hijos, ¿cierto? Y los hijos son mayores de edad, usualmente la prueba puede tener algún beneficio en ellos, ¿cierto? Porque detectaríamos si tienen esa mutación puntual que tuvo la mamá o el papá, y de esa manera pudiéramos tomar medidas preventivas o profilácticas en el resto de su familia, en el resto de sus hijos. Con este tipo de pruebas venimos trabajando desde el 2011. Inicialmente ha sido muy difícil por el tema de costos de poder realizarlos y porque muchos de los sistemas de salud en Latinoamérica tienen restricciones para este tipo de pruebas.
Sin embargo, actualmente los costos han bajado de una manera muy importante. El sistema de salud colombiano ya lo incluye dentro del plan de beneficios cuando la paciente tiene una indicación clara y la prueba es enviada por su genetista, por un consejero genético o por un miembro del grupo oncológico tratante de la paciente. Entre este periodo del 2011 hasta lo que llevamos del 2017, llevamos más de 300 pacientes a las que le hemos podido hacer este estudio. Ya tenemos más de 86 pacientes que han tenido la prueba positiva. Esos estudios ya están publicados y pueden encontrarlos en internet, en PubMed. Y de esas 86 pacientes pues hemos podido analizar cómo se comporta la enfermedad y estamos empezando a analizar a los otros miembros de la familia que también se pudieran beneficiar de estos estudios. El objetivo básicamente de nosotros es poder ofrecérselo a los pacientes y poder enseñarle a otros colegas en Latinoamérica a hacer esta prueba y a que la utilicen para beneficio de los pacientes.